Por la palabra de Dios, vamos a dedicar unos minutos para considerar el mensaje de la palabra de Dios. Yo les dije en la predicación pasada, ya al finalizarla, que en base a el contexto que hemos estado viendo en Mateo 12, del versículo 1 al 8, en donde se hace énfasis tanto por los fariseos como por el Señor Jesucristo al día de reposo, y habiendo considerado aquel acontecimiento que sucedió en su tiempo allá en la tierra de Israel, en los sembradíos de algún cereal. No nos dice Mateo si fue trigo o si fue cebada o si fue avena. Lo cierto es que era un cereal que se daba en espigas y que no quiero yo pasar más adelante. Quiero aprovechar este punto para que nosotros veamos con base en la palabra de Dios cuál fue la finalidad de parte de Dios al instituir el día de reposo, al habérselos asignado al pueblo de Israel, al habérselos incluido inclusive en los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20. Y ¿por qué nosotros los cristianos que hemos entendido que el día de reposo no opera ya en este tiempo? Porque Dios lo estableció con una finalidad muy específica para que su pueblo, que en el tiempo pasado del Viejo Testamento vino a simbolizar lo que es hoy el cristianismo, la iglesia del tiempo de la gracia. Eso es lo que vino simbolizando el pueblo de Israel, su rescate de Egipto, su trayectoria por el desierto y su introducción a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán. Que esos pasos vienen a cumplirse en el tiempo de la gracia de una manera muy particular en cada creyente, cuando el Señor nos rescata del mundo, cuando el Señor rompe las cadenas que nos tenían aprisionados en el pecado y también nos saca de Egipto, así espiritualmente. Y así como el pueblo de Israel anduvo por el desierto por un poco más de 40 años, en donde el Señor lo preparó para la entrada a la tierra prometida. Y la preparación que el Señor usó en aquel tiempo fue una serie de pruebas que causaron aflicción, desesperos, ¿por qué no decirlo? Miedo, temor en el pueblo de Israel en algunas ocasiones. Y que ese peregrinar por el desierto del pueblo de Israel ahora viene a cumplirse en cada creyente que está en el camino de la batalla. Sí, estamos en el desierto. Estamos enfrentando una serie de pruebas que el Señor propicia en nuestras vidas antes de introducirnos a la tierra prometida. Gloria a Dios. Bien. El día de reposo, Dios lo estableció para el pueblo de Israel. Eso es lo que de entrada
yo puedo afirmar de una manera categórica. De paso, el Señor le ordenó al pueblo de Israel que también debían guardarlo los extranjeros que habitaran dentro de las tribus, y sus siervos que ellos compraran, que ellos tuvieran, también tenían que guardar el día de reposo. ¿Sí? Con la llegada, con la venida del Señor Jesucristo, ya el día de reposo queda inoperante, ya queda obsoleto. Pero no basta que yo lo esté diciendo a viva voz aquí. Necesitamos verlo a través de la palabra de Dios para que entendamos, mis hermanos, por qué algunas religiones, algunos grupos religiosos equivocadamente tienen como base fundamental de sus movimientos el guardar supuestamente el día de reposo, que viene siendo el sábado, y ese día pues lo dedican regularmente a asistir a la iglesia, pero pues parece ser que no hacen afán alguno. Bien, mis hermanos, entonces vamos a entrar. El Señor Jesús terminó diciéndoles a los fariseos en aquella ocasión, en el versículo 8, espero que estemos allí en Mateo capítulo 12, en el versículo 8, el Señor Jesús termina diciéndole a los fariseos: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Con esto el Señor les está diciendo que Él puede hacer lo que Él considere necesario en el día de reposo, y que no está sujeto a ninguna norma de la ley para limitarse en su ministerio por el solo hecho de que se esté en ese día de reposo. De hecho, hay varios ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios, en donde el Señor Jesucristo llevó a cabo sanidades, llevó a cabo liberaciones en el día de reposo. Y pues aquí, en este contexto que estuvimos viendo en Mateo 12, vimos cómo Él absuelve de pecado a sus discípulos por haber arrancado espigas y habérselas comido. Bueno, pienso que lo que se comieron fueron los granos, los granitos, ¿eh? Refregaban las espigas, salían los granos y se los comían. Y esto es lo que el Señor dijo al concluir el versículo 7. Y cuando dijo el Señor: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí está diciendo que los apóstoles, aquellos discípulos que cortaron espigas para saciar su hambre, no cometieron ningún pecado ante Dios. ¿Bien? Aún cuando ante los ojos de aquellos religiosos habían cometido una falta que los condenaban, ante los ojos de Dios, eso es lo que importa realmente. Ante los ojos de Dios no cometieron pecado. Y esto cabe decirlo de paso, mis hermanos, en este tiempo y en todo el tiempo de la historia de la humanidad. Esto es realmente lo que importa. ¿Cómo queda ante los ojos de Dios el testimonio de alguien? Eso es lo que importa. No cómo queda calificado ante el ojo humano, sino ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. Y aquí vemos que los apóstoles, los discípulos, quedaron limpios de pecado por haber arrancado espigas y haber
comido. Ya estuvimos viendo en el Viejo Testamento cómo eso era algo lícito de hacerlo, gloria a Dios. Pero vamos al punto que quiero que tratemos, hermano. Acompáñenme a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a empezar leyendo el contexto, hermanos, del versículo 31 del capítulo 1 y vamos a continuar en el capítulo 2, del 1 al 3. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Debo, hermanos, aclarar que cuando en la palabra de Dios tenemos, como en este caso, la expresión día séptimo, equivale a decir día de reposo también. Yo no puedo decirlo de una manera contundente que en estos tiempos en que estamos viviendo sea del todo correcto decir el sábado, porque no me consta de que en el calendario romano el sábado era el día séptimo. Esto se ha tomado por la mayoría, por no decirlo, por el 100% prácticamente de las iglesias que se estuvo refiriendo al sábado. Bueno, vamos a suponer. Bien, analizando un poco, les dije que quería que leyéramos, hermanos, el versículo 31 del capítulo 1, porque hay un mensaje que quiero que veamos aquí. Hay varias cosas que quiero que veamos aquí. Cuando dice el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No puede haber otro resultado de las cosas que Dios hace, de las cosas que Dios dice, de las cosas que Dios no dice, de las cosas que Dios no hace. Invariablemente todo va a ser bueno en gran manera. Amén. Bien, pero esta expresión tiene un significado muy especial. Dice bueno en gran manera. En el lenguaje judío, en el lenguaje hebreo, esta expresión, aparte de que quiere decir que fue algo excelente, que fue algo perfecto, que fue algo en el cual no se cometió ningún error, también está diciendo que fue algo que quedó hecho para cumplir el objetivo para lo cual Dios lo formó. Cada una de las criaturas que Dios hizo, cada una de las estrellas, cada uno de los satélites, de los planetas, de las moléculas, de los átomos, de las aves, de los animales, el mismo ser humano, cada uno de ellos, nosotros, Dios nos hizo para cumplir el propósito que Él se propuso al
hacernos, al formarnos. ¿Sí? Esto es lo que significa bueno en gran manera. Cada una de sus criaturas, cada uno de los astros, de los satélites, de los planetas, el sol, la luna, etcétera, todo ello quedaron hechos a la perfección para cumplir los propósitos de Dios. Dios hizo al ser humano con la capacidad para poder cumplir sus propósitos. ¿Sí? Aún cuando falló Adán y Eva, de todas maneras Dios siguió conservando esa capacidad. Y esa capacidad, el ser humano, ya vamos a hacer a un lado la demás creación, porque en el ser humano se finca una responsabilidad capital para hacer la voluntad de Dios, y el hecho de no hacerla conlleva una sentencia fulminante de parte de Dios. Una sentencia que conlleva lo más terrible que pueda existir en el universo. Constituirse enemigo de Dios y partir de esta vida hacia una horrenda eternidad sombría como enemigo de Dios, completamente desnudos, sin ningún amparo que nos proteja de la ira que Dios desplegará infinitamente sobre todo aquel que encuentre responsable de pecado. Me suena una de las estrofas del canto segundo que cantamos. Qué bonitos cantos del himnario, mis hermanos. Perdón, hasta me recordó cuando recién yo y mi esposa, pues no queda muy bien esta expresión que voy a decirlo, pero la voy a decir. Estábamos de luna de miel con el Señor. Digo, no queda muy bien porque debemos estar todo el tiempo de luna de miel. Y el primer canto, el justo por fe vivirá, fue uno de los primeros cantos que cantábamos. Y hermanos, veníamos nosotros acostumbrados a escuchar la cucaracha pinta y el caballo blanco y que Juan Charrasqueado y que quién sabe quién más. Pura basura. Y de pronto escuchar estos cantos tan lindos, tan preciosos, hermanos, es una experiencia preciosa. Y ahorita que lo cantábamos, me hizo recordar aquellos primeros días cuando íbamos como visita, yo y mi esposa. Qué bonito, cómo se nos acercaban los hermanos cuando se trataba de leer un texto de la palabra de Dios. Hermanos, sin exagerarlo, hasta nos sobraban Biblias cuando llegaban los hermanos. Mira, aquí está. Los cantos del himnario, aquí están. Todos nos hacían llegar ahí, mis hermanos. Como a los niños chiquitos. Ya después no. Ya uno solo que los encuentre, gloria a Dios. Sí. Ok. Pero en ese segundo canto, ¿quién subirá al monte de Jehová? Hay una estrofa en donde dice, y los pecadores no escaparán. Haciendo alusión a lo que yo acabo de mencionar hace un momento, que la ira de Dios la va a desplegar de una manera tan terrible que va a mandar al fondo del mismo lago de fuego finalmente el Señor a todo aquel que encuentre responsable de pecado. Entonces, la voluntad humana es algo decisivo para cumplir los propósitos de Dios. Si el ser humano dice que no, simple y sencillamente no, salvo que el Señor lo tenga en la lista para que vaya al cielo, va a tener que decir que sí. Aunque no le guste, tarde que temprano, así como al apóstol Pablo, así como al hermano Cayetano, ¿sí? Que yo hasta llegué a correr. Hermanos, hermanas de la casa. Bien, no quiero irme para allá, mis hermanos. Estamos viendo aquí otra expresión. Y reposó, termina diciendo el versículo 2.
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el versículo 3 vuelve a hacer énfasis en esta expresión. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta parte escritural como que nos da a entender que el Señor, después de que terminó de hacer toda su creación, que por cierto fue una creación colosal, inmensa, parece ser que terminó agotado. Parece ser que terminó cansado, como nosotros a veces terminamos el afán del día. Y ¡pum! El Señor se deja caer en su sillón reclinable porque se cansó. Pero no, es imposible que eso suceda. Amén. Si eso llegara a suceder, si eso hubiera sucedido, si eso llegara a suceder, todo el universo se viene a deshacer y queda en la nada. Todos nosotros mismos nos diluimos como la cera frente al fuego. Sí, todo viene a quedar irreal. El Señor no se cansó. Lo que quiere decir esta expresión, y reposó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación, quiere decir que quedó satisfecho el Señor. Amén, amén. Eso es lo que significa esta expresión. Nunca quiere decir que el Señor se cansó físicamente. No. Él pudo hacer y puede estar haciendo más creaciones, muchísimo más grandes que la que hizo aquí. Y no se cansa. ¿Por qué? Porque solamente con decir la palabra. Así de sencillo. Amén. ¿Cuál problema? Que dijo el Señor, sea la luz. Y resplandeció la luz. Amén. ¿Ah? Dice, produzcan las aguas, aves, animales marinos y todo eso nada más. Y todo empezó a salir de ahí. ¿Sí? En donde el Señor, si es que cabe la expresión decirlo, se pues abocó a de alguna manera a afanarse un poquito más, fue cuando nos hizo a nosotros. ¿Sí? Nos dice Moisés en su parte conducente de este capítulo 2 que formó al hombre del polvo de la tierra. Hasta yo me acuerdo cuando estaba niño que después de las lluvias jugaba con lodo y hacía figurillas, hacía monitos. Pienso que el Señor de alguna manera así formó a Adán, pero más grande. Gloria a Dios. Pero, hermanos, el punto que estamos viendo es el día de reposo. Y lo santificó, dice el versículo 3. Después de que lo bendijo, dice, lo santificó. Esto es algo que tiene un significado ciertamente para Israel simbólico. El día de reposo Dios lo santificó. Y cuando el pueblo de Israel obedeciera en su momento el cuarto mandamiento que nos dice el capítulo 20 de Éxodo, acuérdate del día de reposo para guardarlo. Cuando el pueblo de Israel, en ese día séptimo, en el día de reposo, no hiciera ningún afán como el Señor le ordenó, automáticamente, vamos a decirlo así con esta expresión, no es del todo correcta, pero para que la entendamos, automáticamente, quizás inconscientemente, el pueblo de Israel entraba en un tiempo de 24 horas en donde recibía santificación de Dios.
eran santificados por Dios los judíos cuando guardaban el día de reposo. Pero tenía que mediar la fe. En todo tenía que mediar la fe. Creyéndolo el pueblo de Israel, que al estarse inactivos, nada más se les permitía ir al tabernáculo de reunión, ir al templo en su día para participar de las ceremonias establecidas en la ley. Entonces el pueblo de Israel recibía de parte de Dios santificación. Y esto era un simbolismo para la iglesia del tiempo de la gracia. Gloria a Dios. El día séptimo es un simbolismo que en el pueblo de Israel fue algo literal, pero que para el tiempo de la iglesia de hoy, pero de una manera mucho más específica, para la eternidad, el día de reposo, en donde Dios va a santificar también a todos aquellos que finalmente logremos entrar en ese día de reposo, en ese día séptimo, pero no el día séptimo literal que estamos viendo aquí, sino el día séptimo que viene siendo esa eternidad. Gloria a Dios. Algo de esto, mis hermanos, estuvimos viendo cuando estuvimos viendo la genealogía del Señor Jesucristo, etcétera. Bien, vamos, hermanos, precisamente a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 8 en adelante. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una especie de repetición de lo que acabamos de ver en Génesis 2, versículo del 1 al 3. Está aquí recapitulando Moisés, pero aquí hay una expresión que llama mucho la atención. Dice en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En un sentido estricto, mis hermanos, esto es imposible. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre nunca jamás ha tenido ni podrá tener en sí mismo esa virtud ni siquiera para santificarse él mismo, mucho menos para santificar algo que está fuera de él. ¿Sí? El único que tiene esa capacidad, el único que tiene esa facultad, esa autoridad, es Dios. Él es el único, y de hecho
Él santifica en la medida que Él considera pertinente a sus criaturas, ¿sí? A sus ángeles, a sus creyentes. Él es el único que puede santificar. ¿Por qué? Porque uno de los atributos perfectos que tiene Dios es la santidad. Santidad en sí mismo, santidad infinita, santidad que nunca varía, y de esa santidad Él la delega, la pone en sus criaturas en la medida en que Él quiere hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí cuando dice acuérdate del día de reposo para santificarlo? Es una manera de decir en el lenguaje judío, para respetarlo, para obedecer lo que se le dice más adelante, que no haga obra alguna, ni él, ni todo aquel que esté dentro de los contornos de Israel. De esa manera iba a santificar el día de reposo. Pero más que nada, como ya vimos allá en Génesis, los que iban a recibir santificación eran los mismos judíos, ¿sí? En aquel entonces esto era algo real, que en el día séptimo o en el día de reposo los israelitas no se les prohibía que tomaran alimentos. Lo que sí se les prohibía era que los prepararan. Por eso es que el Señor, a través de Moisés, les dijo: lo que vayan a cocinar, a preparar, cocínenlo hoy. O sea, un día antes del día de reposo, cocínenlo hoy, dice. Y esto les va a durar para el día de mañana. Y no se les va a echar a perder. No tengan miedo. No se les va a sedar nada. Los frijoles, lo que sea. Y así pasaba. Cuando el pueblo escuchaba esa ordenanza del Señor y la creía, ningún alimento se le echaba a perder. Pero cuando no lo creía, sí se le echaba a perder. Cuando mostraban rebeldía, mis hermanos. Entonces, gloria a Dios. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar viendo en la próxima predicación el día de reposo. Ese es el título de la predicación, el día de reposo, parte 1. Y vamos a continuar, si el Señor nos concede, con la parte 2. No sé cuántas partes vayamos a ver, pero las que sean necesarias para que nos quede bien claro